Buenos días. Bienvenidos a la segunda semana de nuestro mes de familia. Si usted está viniendo por primera vez, primero bienvenido. Nos encanta que esté aquí. Y segundo, pues está viniendo a la segunda parte de una película de 4 que estamos haciendo, en donde le estamos tratando de decir cómo ayudamos a la nueva generación a ganar. Hoy día, en estas 3 semanas, yo voy a estar predicando siempre junto a otra persona y nunca mejor acompañado, y por eso que hay tanta gente hoy día, porque saben que venía a predicar la mejor persona que puede predicar, que es mi esposa. Por favor, recíbala con un fuerte aplauso. Muy bien, la semana pasada nosotros estuvimos hablando de la misión de la iglesia, que está guiar generaciones que sigan apasionadamente a Cristo, edificando un hogar a la vez. Y les dijimos que lo que tenemos que hacer primero es mirar que tenemos que ayudar a la nueva generación a ganar. Y dijimos nueva generación o próxima generación es la generación que viene después de ustedes. Y ganar es aparecer en la vida de ellos para que ellos puedan hacer algo diferente. Soraya y yo vamos hoy día a comentar con ustedes algo sobre paternidad con esta generación nueva, porque si tratamos de ser padres de la forma que nuestros padres fueron con nosotros, vamos a fracasar. Así que quiero de una vez, en el primer culto lo hice más tarde, pero de una vez decirles, nosotros no somos padres perfectos, ni fuimos padres perfectos. Y muchas de las cosas que hemos aprendido ahora, las hemos aprendido equivocándonos y hemos estudiado para poder lograr conversar con ustedes de las cosas que debemos hacer. No, ustedes no vayan a pensar, el estudio devocional en la casa de los Carreras debe haber sido todo así, caía el Espíritu Santo. No, fue igual que la suya. No, aquí somos compañeros de batalla y es lo que vamos a explicarles hoy día. Así que arranquemos mostrándole otra vez un gráfico sobre las generaciones. Dijimos la semana pasada que es la primera vez que en el mundo 5 generaciones están viviendo al mismo momento. Y dijimos que la primera generación era la gran generación o generación S, que es donde están los esquemas tradicionales, que fueron educados, familia, escuela, iglesia, eran importantes para ellos. Ahorraban y usaban las cosas 2 y 3 veces, porque no había que desperdiciar. Es una generación que vino de la Gran Depresión, ¿no? Y pensaban que debían estar agradecidos cuando tenían trabajo. Buenos días antes que nada, entendiendo un poco estas generaciones, viendo un poco estas generaciones, vamos a poder comparar con las generaciones actuales. Y la siguiente generación que tocó vivir fue las baby boomers, del año 1946 al 1964. Estamos hablando de 71 años a 57 años que tendríamos actualmente. A esta generación le tocó vivir 2 mundos diferentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, varios países experimentaron un crecimiento en la tasa de natalidad, y esto se debía a que muchos militares regresaron de la guerra y al volver donde sus familias se aumentó la población de nuevo. Es una generación que se rebeló contra todo lo tradicional que venían aprendiendo desde sus antecesores. Pasamos de una generación cautelosa a una confiada y gastadora. En la generación anterior vemos la radio como medio de comunicación, ahora vamos a ver que aparece la televisión. El trabajo es de gran importancia también en esta generación, de ahí que se oyen por primera vez los términos trabajólico. La mujer se incorpora al trabajo y se comienza a dejar a un lado a la familia. La tercera generación es la de generación X, del 65 al 80. Esta es la generación más diversificada, pero decepcionada. En esta generación empieza la gente que no cree en Dios, tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, no respetan a los padres, han visto de todo, desde la televisión en blanco y negro, pasó a la televisión a color, fueron gente que jugaron con canicas, pero también llegaron al Atari, no sé si se acuerda, el primer Atari, los que somos de esa generación, los muchachos no yo sé que esto es pieza de museo, pero en una televisión habían dos palitos, ¿se acuerda? Y una pelotita pasaba y te decía, ¡ting! ¡Tan! Había sido más aburrido que mandaba a hacer, pero nos parecía lo máximo. Es la generación más adaptable al cambio y es la generación donde nace la píldora anticonceptiva, por eso también se le llama la generación baby bust, o que dejaron de tener bebés. Pero vamos a hablar de las 2 últimas generaciones, que son las que nos interesan para entender esta época.
Y estas son los millennials o generación Y, que es del año 1980 al 2000. Estamos hablando que de 37 a 17 años. Y la generación Z, que es de 2001 hasta la actualidad. Ambas generaciones las vamos a denominar, o se denominan así, la generación NET. Y esta generación, veamos algunas características como eran. Primero, esta generación ha experimentado como ninguna otra la disolución de la familia. Tasas de divorcio han aumentado grandemente. Más hogares donde ambos padres trabajan. En comparación con padres y abuelos, la estructura familiar comienza a cambiar. Son más orientados los de esta generación a pasar más tiempo con las personas de su edad y dar más importancia a las personas de su edad y a la gente con la cual trabajan. Tienen una relación íntima con la tecnología. Una de las características que crecieron junto a la computadora desde la infancia. NET es la generación del Internet. Para ellos la vida existió el Internet. Abrieron los ojos y no se imaginan una generación donde no haya existido el Internet. Son muy hábiles para manejar computadoras, Internet y todo lo que tiene que ver con comunicación digital. El desarrollo de la tecnología y de las computadoras también hace que influya definitivamente en el comportamiento y las actitudes de esta época. Otra característica es que odian copiar la vida de otros, mucho menos copiar la vida de los adultos. Tienen mucho problema para aceptar la autoridad, hacen lo que ellos quieren. Son sobreprotegidos, vamos a hablar un poco más adelante sobre eso, o tienen padres ausentes por el trabajo. Y ¿por qué? Porque una de las características muy importantes de esta generación es la falta de sostenimiento afectivo de parte de los adultos para los chicos, tan necesaria para el desarrollo sano de ellos. La gente, todas las personas en esta generación están muy ocupadas, las demandas modernas son grandes, en todo aspecto, económico, laboral, estético, intelectual, etcétera, que hace que el tiempo ya no se lo demos como prioridad a nuestros hijos. No tenemos tiempo muchas veces de poder darlo y es tan necesario en la formación de ellos. La computadora o el celular domina sus vidas. Construyen su identidad online y creen que los adultos de su vida no tienen idea de nada. La primera generación que puede tener vida social sin que los padres se enteren. Los jóvenes NET a veces incluso no pueden dormir porque están conectados en el chat y no saben en qué momento les puede llegar un mensaje que se pueden perder. O están en la computadora o están y están codiándose, ya veo algunos. Están conectados todo el tiempo en el YouTube. Es un mundo totalmente diferente. No están protegidos, es lo malo, con toda la información que ellos reciben. Esta ampliación de información, esta globalización que llega a las vidas de ellos, los hace enterar de muchas cosas. Están muy enterados ellos de muchas cosas, lo que quizás nosotros no hubiéramos tenido ni idea de cuántas cosas podríamos haber aprendido. Están conectados, están al día en todo. Pero hay tanta información que asimismo como puede ser buena, también puede ser mala. Y esta información antisocial, llamémoslo, que puede llegar a ellos, puede ser pornografía, armas, violencia, informaciones falsas, violencia verbal en comunicación e internet. Y el conocimiento para esto hace que incluso no les permita desarrollarse normalmente entre amigos. Pueden tener amigos en la computadora, pueden conectados constantemente. Ya el cara a cara no se vive, la relación de amistad cara a cara no es necesaria. No es necesario conocer al vecino, porque hasta incluso con el vecino puede estar jugando dentro de su casa estos juegos de play y estar conectado por internet. Ya no necesita que vaya a su casa a visitarlo. Entonces se pierde mucho la habilidad
habilidad social. Tienen muchos problemas en cuanto al desarrollarse, interactuar y saber que dentro de la experiencia que uno obtiene de interactuar puede manejarse mejor con las personas, ¿no? Esto nos da experiencia. Entonces, les cuesta mucho más relacionarse entre amigos. Aparte de eso, gustan de los deportes extremos y de la adrenalina. Se casan tarde y no quieren tener hijos. Muchas veces ahora se demora más, lo que no antes nos casábamos temprana edad, 21, 22, 23 años, ahora se casan 27, 30 años y ya cuando se casan están esperando primero tener el título, después el grado, el posgrado, la casa, no que sí, todas las comodidades primero antes de casarse para poder salir de la casa. Y se tarda mucho en tener hijos. Ya no es la cantidad de hijos porque ya sabemos que no hay tiempo para todo eso. Entonces es todo rápido, ya ahora es una época muy diferente. Les gusta viajar mucho, porque antes se le daba más importancia al trabajo y no tanto al disfrutar de la vida. Acá lo compaginan bastante bien, ¿no? Trabajo con disfrutar también de la vida. Tienen un fuerte conflicto en lo relativo a los valores y a la ética. Esta generación maneja su vida escogiendo de una cosa, de otra, y es como cuando vas a una cafetería y preparas un plato, una cosa de aquí, una cosa de acá. Así mismo pasa con las universidades, con los valores, con la religión. Entonces se tiene una cosita de aquí, una cosita acá, y a veces todo eso es una confusión. Nos vamos a demorar en tener nietos entonces. ¿Perdón? Nos vamos a demorar en tener nietos. Sí, parece que sí. Okay. Muchos adultos creen que la nueva generación es el problema, pero nosotros tenemos que ver la nueva generación como la esperanza. Si nosotros podemos guiarlos y podemos entrenarlos a ser los adultos que deben ser. El Salmo 127, 3 y 4 dice: los hijos son una herencia del Señor, frutos del vientre con una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos tenidos en la juventud. Cada hijo suyo es una flecha completamente diferente, ya le hemos contado esto alguna vez, pero tenemos que repetirlo siempre. Cada uno tiene unas plumas diferentes y es una flecha que usted lanza a un futuro que usted nunca verá. Pero para eso tenemos que ser intencionales en que se conviertan en los adultos que deben convertirse. Por tanto, yo necesito hacer las 3 etapas de la paternidad. Recíbalo, críelo y suéltelo. Y ahí es donde viene el problema. Suéltelo ni fregando. Está muy chiquito todavía. 28 años nomás tiene el nene. Tiene que criarlo, recibirlo, lo cría, lo afloja. Y a nosotros nos ayudó mucho mirar este cuadro que le quiero mostrar a usted. Este cuadro de las 4 etapas de la paternidad. Primero, de 1 a 5 años son los años de disciplina. Esos son los años en que usted puede decirle a su hijo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Como decíamos la semana pasada, usted lo puede cargar y obligarlo a hacer algo. Viene la segunda etapa, que son los años de entrenamiento. 5 a 12, usted le va diciendo lo que tiene que hacer y él se va entrenando en hacerlo bien, Ahí viene la tercera, que es los años de consejo, que son de 12 a 18. Ya usted no puede estar disciplinando a esa edad, ya tiene que empezar a simplemente ir caminando sobre el hecho de que usted aconseja lo que debe hacer. Y el cuarto y último, y como usted verá el más largo de todos, son los años de amistad. Yo tengo que criar a mi hijo para que mi hijo, cuando sea adulto, quiera estar conmigo y no quiera salir corriendo, porque no quiere saber más de nosotros. Cuando usted se salta estas etapas es un problema. Si usted trata de ser amigo con su niño de 5 a 12 años, usted va a tener problemas. Usted no puede ser amigo de un preadolescente, tiene que ser su padre. Y si usted trata de disciplinar entre 12 y 18, va a tener problemas. Tenemos que acatar cada etapa y mirar cada etapa como es. Tengo que tener cuidado con lo que voy haciendo. Entonces, Soraya y yo le vamos a mostrar 5 errores que cometemos de paternidad con los muchachos de esta generación. Son 5 errores que nosotros también hemos cometido, pero que haciendo esta plática nos dimos cuenta que realmente estábamos haciendo mal. Algunas de ellas le van a sorprender, porque va en contra de todo lo que usted siente y piensa y vive. Como la mamá del teatro, que no sé cómo hizo esa mamá tan chiquita para tener 2 hijos tan grandotes. No entendí, pero bueno. Hay que averiguar bien. Todo pasa, ¿no? Todo pasa. Okay. Primer error que nosotros cometemos es que no conocemos los cambios en la nueva generación y no nos adaptamos para sacar provecho de ellos.
Me encanta un versículo de esos escondidos en Primera de Crónica 12:32 que dice lo siguiente. Dice que Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos. Me encanta esa frase. Nosotros debemos ser expertos en el conocimiento de los tiempos que nos toca vivir. Los tiempos que nos toca vivir no son los tiempos que nosotros vivimos cuando éramos chicos. Y estamos cometiendo errores y asumiendo cosas que no debemos asumir. Los chicos ahora no nos necesitan para información. Para eso tienen a Google. Nos necesitan para que interpretemos la información que ellos tienen, porque tienen información de todo tipo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a enseñarles, porque ellos pueden asumir cosas. Déjenme darles 5 ejemplos de lo que ellos asumen. Primero, ellos ven, que el mundo está lleno de velocidad. Entonces, como ven que está lleno de velocidad, y por eso hay el Instagram, que viene de instantáneo, si nosotros no les enseñamos, ellos pueden asumir que lento es malo. Entonces, si lento es malo, yo no quiero una carrera larga, yo no quiero un compromiso largo, el microondas es bueno, si se demora más de 4 minutos el canguile está dañado el microondas, ¿no? Todo es velocidad. Tenemos que dejarles ver que la velocidad no es todo. Como vivimos en un mundo lleno de comodidades y variedades que permiten hacer las cosas de una manera cómoda, los muchachos asumen que difícil es malo. Y entonces apenas tienen una dificultad con un profesor, levantan la mano y dicen, profesor, eso está muy difícil, hágalo más fácil, deme un examen de sí o no. Y cuando me dan un examen de sí o no, cojo una moneda y la tiro al aire para ver cuál de los dos es. Tengo 50% de posibilidades de acertar. Como estamos llenos de entretenimiento, asumimos que el aburrimiento es malo. Pero los expertos nos dicen que solamente cuando hay aburrimiento es que nosotros podemos pensar. Solamente cuando hay aburrimiento tenemos empatía. Solamente cuando hay aburrimiento hay creatividad. Pero los muchachos creen que todo es estar entretenidos. Si están aburridos, están en problemas. Y cuarto y último, como viven en un mundo lleno de derechos, cree que todos se lo merecen por haber nacido. Hay un niño que un día le dijo a su mamá, yo no sé, el problema es tuyo, yo no te pedí nacer, tú me trajiste, así que verás qué haces. Estamos todos locos, pero bueno. Entonces ellos asumen que esforzarse es malo. Ellos asumen que cualquier cosa que tenga que esforzarse no vale la pena. Necesitamos entender que nuestros adolescentes tienen mucha arrogancia, pero muy baja autoestima. Y tenemos que trabajar con eso como mentores. Tenemos que ser intencionales en lo que queremos que sean estos nuevos adultos en formación y entender que lo que asumimos que les hace daño es lo que los convierte en adultos responsables. 2 de los errores comunes también que cometemos es la sobreprotección o el abandono. El abandono ya les mencioné anteriormente en cuanto a cuando no podemos dedicarles el tiempo a nuestros hijos y no los equipamos lo suficiente para ser de ellos chicos seguros. Pero también la sobreprotección daña, porque creamos chicos inseguros en ellos. Caemos en la abundancia de la sobreprotección muchas veces, como veíamos el ejemplo muy representativo en la obra de teatro, que muchos de pronto nos podríamos haber sentido identificados en ciertas cosas, ¿no es así? Que realmente los llenamos de tantos cuidados que lo único que nos falta es ponerle un casco para que vayan a cenar. No queremos dejar que les pase nada, entonces estamos sobreprotegiéndolos. ¿Y qué es el mensaje que les estamos mandando a los chicos? Que todo riesgo es malo, y no necesariamente, porque la vida está llena de riesgos. Más bien, al contrario, tenemos que equiparlos. ¿Por qué? Vivimos en un mundo que está constantemente avisándonos de cosas que nos puedan pasar, que tenga cuidado una cosa, que el alto voltaje, que esto es tóxico, resbaloso, inflamable, curva peligrosa, etcétera. Nos hemos vuelto temerosos de perder a nuestros hijos. Entonces los sobreprotegemos, los cuidamos en exceso, los tratamos a veces, incluso los aislamos. Y puede ser una buena intención, pero ellos tienen que enfrentarse a todo lo peligroso de la vida. Contrario a todos los cuidados, los millennials o los de esta generación, se ha hecho un estudio que en Estados Unidos que son los mayores personas que tienen accidentes de tránsito. El 88% de ellos ha sufrido un accidente de tránsito y son pésimos conductores.
¿Por qué? Porque ellos de pronto sean de la edad entre que vienen a ser millennials, entre 19 y 25 años, manejan sin cuidado, textean en el carro mientras están manejando, se pasan luz roja, andan a mucha velocidad, incluso en zonas escolares, y ellos son los mayores infractores, se ha descubierto, de tránsito que existen. Y qué raro, ¿cómo es esto de que hay una increíble respuesta de esta generación, más bien se le ha dado más información de cuidado y responden de otra manera? ¿Por qué será esto? Y esto hay que entender este fenómeno. ¿Por qué? Porque los niños aprenden de riesgos no porque se les enseñe, sino porque ellos tienen que saborear las consecuencias. Eso es lo que hace la diferencia. Deben aprender en sus propios términos y si no aprenden a navegar en cosas que de pronto les puedan dar miedo, no sabrán cómo hacerlo de adultos y ahí van a ver los problemas. Toman malas decisiones en los primeros años de juventud y en la adolescencia. Pero esto no quiere decir que los vamos a lanzar hacia el mundo desde pequeños. Hay niveles de cuidado que debemos tener con los chicos. Todo tiene consecuencias grandes o pequeñas. Obviamente, entre más chicos van a tener consecuencias más pequeñas, ¿no? Entre más grandes, mucho más grandes. Entonces, pero si nosotros los comenzamos a equipar de acuerdo a la edad que tienen desde pequeño, vamos a ir desarrollando la diferencia para cuando los hijos tengan que tomar riesgos mayores. Cuando fallamos al dejar de tomar riesgos, que ellos tomen riesgos, pero no permitimos que ellos actúen de una manera en cual ellos reciben una onda en su cerebro que les dice, esto está peligroso, mejor no lo hagas, y pueden fallar. Mucho pasa en la adolescencia, que como no han estado acostumbrados a vivir situaciones de riesgos, llegan quizás muy adormecidos en esa parte y no saben cómo manejarlo. Vienen amigos que le ofrecen algo que no es lo ideal y ellos, por sentirse aceptados dentro del grupo o por ser populares, cometen errores. Pero ¿por qué? No se les activa eso en el cerebro que dice, cuidado, eso no está bien, porque no les hemos permitido desarrollar esa facilidad. Lo mismo pasa que cuando no se les permite que tomen riesgos de acuerdo a la edad, llegan también a la adolescencia, a la juventud, y el lóbulo frontal, que es donde está la parte en que se desarrolla la madurez en la persona, no se activa, se va desarrollando normalmente, y ellos no saben tomar decisiones adecuadas. Es lo mismo. Y pasa lo que sucede con el asunto de que manejan sin tomar ningún tipo de riesgos, o sea, se lanzan nomás dándose cuenta que hay riesgo en todo, ¿no? En la velocidad, en el no respetar las leyes de tránsito, etcétera. A mí me pasó con mi hijo cuando era pequeño. Como dijo Andrés, no somos padres perfectos, déjeme contarles. Cometemos también errores. Y yo creo que muchas madres se van a sentir identificadas con lo que les voy a contar, con la anécdota que a mí me pasó. Porque normalmente a las madres nos cuesta más, con los chicos, ver la diferencia. Las mujeres, como somos mujeres, nos identificamos más, es más fácil transmitir la feminidad, son más tranquilos. Bueno, claro, en ciertas mujeres hay excepciones. Pero las niñas, como somos madres, es más fácil entenderlas. A los varones nos cuesta porque los varones son más arriesgados. Están buscando el peligro. Entonces, esa parte nos cuesta entender de que no se quieren quedar quietos y hay que estarlos cuidando más. Y realmente esa no es la manera. Esto lo aprendí ya después, pero obviamente, por la naturaleza de cuidado de la mujer, yo sí tomaba más cuidados con mi hijo varón que no debía tomarlos. Y una de esas cosas que me pasó fue que cuando tenía unos 5 años, a él le encantaba la patineta. Y él hacía patineta ahí al lado de Marriott. Entonces se acordarán que había un lugar donde se podía practicar y tomar clases de patineta. Mi hijo iba y yo me quedaba viéndolo practicar. Pero para mí esas resbaladeras eran gigantes. Y yo ver este pedazo de hombre, claro, con casco, con toda la sobreprotección, tirándose en la patineta, deslizándose así como que nada, yo podía morirme del susto. El corazón se me salía, yo decía, ¿a qué hora no se medio mata? Yo creo que ahí comenzó mi problema de la gastritis. Y yo lo miraba y decía, no puede ser. Y lo peor es que cuando terminó la clase un día, se me acerca el profesor y me dije, señora, déjeme felicitarla. Su hijo es el más valiente de aquí, del grupo de todos los chicos. Y yo me quedo pensando, Dios mío, este es el más loco, botado, o sea, nada que ver, o sea,
para mí era una locura, no entendía yo esa parte. En eso se enfermó, no siguió tomando clases, yo feliz, por cierto, y después cerraron este centro. Imagínense lo triste que me puse yo cuando cerraron, pero obviamente ya después él sí me decía, vamos a hacer patines, y yo cualquier excusa, no, mejor hagamos otra cosa, y lo metí al fútbol, que obviamente el fútbol también toma su riesgo, porque uno se puede quebrar un brazo, una pierna, pero no tan grande como el de acá, que yo ya me lo imaginaba en la clínica, pues, ¿no? Pero yo sé, madres, que algunas se van a identificar conmigo, ¿ya? Porque sí, definitivamente, y en los hombres es difícil. Cuando él venía de chiquito, me daba risa porque son tan diferentes los hombres, que mi hijo se estaba de puñete con Andrés, se golpeaban, jugaban así, y él venía con toda esa misma vida de hacer lo mismo, y yo, hey, espérate, mira, puñete y patada con tu papi, conmigo son abrazos, apapachos, somos diferentes, porque somos totalmente diferentes, entonces nos cuesta muchas veces entender cómo educar a los varones, sobre todo las mamás, por instinto, ¿no? Pero en todo caso, los pasos a tomar para no cometer esos errores. Debemos permitir que tomen riesgos apropiados para su edad, cuando las consecuencias todavía son bajas. Mientras más pronto aprendan, llegarán más sabios a la adolescencia. Debemos hablar incluso de las decisiones o acciones que tomen en el sitio, diciéndoles, mira, si alguien, por poner un ejemplo, te viene y te ofrece tal cosa, ¿tú cómo deberías responder? Preparémoslo de antemano, que ellos sepan qué hacer, qué decir. Todas esas cosas son preparaciones. No vamos a poder estar como policías atrás cuidando qué pueda suceder. Pero si nosotros les decimos, les advertimos, los preparamos, les damos idea de lo que deberían contestar, los estamos equipando y nos va a tocar lanzarlos, y hay que lanzarlos. A medida que van avanzando a su edad, va a haber más riesgos, pero ellos van a estar equipados. Conversemos sobre ello. La verdad es que los niños necesitan caerse un poco. A veces no les permitimos ni que se caigan cuando son pequeños. Necesitan saber lo que es una caída, lo que es el dolor, aprender que es normal. Adolescentes que pelean con sus parejas, entender de que adolescentes que no me concentren, adolescentes que pelean con sus parejas y que piensan que eso se acaba el mundo ahí. Deben aprender que esa es la vida. Más bien eso les permite ir madurando para tener relaciones que perduren por el tiempo. Así que adolescentes saludables van a querer volar con alas propias y necesitan trabajar cosas por sí mismos. Discuta cómo deben tomar decisiones. Enséñeles que no siempre se gana, que a veces se pierde, a no conseguir todo lo que quieren y a encarar las consecuencias de sus decisiones. E incluso comparta sus experiencias como adolescentes, de lo que usted ha vivido. Eso los capacita y no los va a hacer ver como que que solamente ellos están viviendo eso, y que más bien eso crea empatía entre padres e hijos y permite abrir la comunicación. Cuéntele de pronto ciertas cosas que van a ayudarlo a cómo reaccionar ante ciertos riesgos. Proverbios, la palabra nos dice en Proverbios 4:10, oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Nuestra posición es no dejarlos arriesgarse, nuestra posición de no dejarlos arriesgarse podría explicar por qué chicos de 30 a 40 años no salen de sus casas y siguen ahí. Porque no se quieren arriesgar a lo que viene en el futuro, a salir de sus casas e incluso ni siquiera estudiar. Muchos chicos ni estudian y están viviendo porque sí. Y esa puede ser la causa por la que nosotros no los hemos ido formando correctamente a tomar decisiones y arriesgarse. Y arriesgarse en cuando ya ellos abran sus alas y tienen que volar, muchas veces a estudiar fuera, a irse a otro lado, y hasta para tomar la decisión más importante y el riesgo más importante de la vida, que es el matrimonio. Pero no los hemos preparado y los tenemos ahí. No hemos dejado que ellos vivan esas etapas. Después de todo lo que mi esposa ha dicho, a mí no me queda otra cosa. Si pudiera arrodillarme y supiera que me puedo parar de nuevo, me arrodillara. Pero por 2 minutos, señora madre de familia, señora madre de un hijo varón, no sea maldita. No puede ser que usted ese pantalonudo lo trabaje distinto que al resto de gente.
No puede ser que usted al pantalonudo le esté diciendo, hijo, tienes que entender que las mujeres son malas, que las novias son malas, tú tienes que vivir siempre para tu mami. Y ese marido que usted se queja tanto de que tiene mamitis, viene de una madre que hizo lo mismo que usted. Tenemos que preparar a nuestros hijos para ser adultos responsables. Por favor, déjese de ponerle, como dijo Soraya, casco para cenar. Nosotros cuando éramos muchachos, ¿usted conoce los Ceibos? En los Ceibos hay una loma que se llama la Loma de las Carmelitas. Nos tirábamos en lo que sea de allá arriba. Hoy día un niño no puede tirarse ni de la cuarta parte sin que la madre esté con una cama esperándolo. Por Dios santo, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos, por favor. Los muchachos siguen jugando PlayStation a los 20, 23, 24 años mientras sus pares mujeres ya están terminando y graduándose de universidad. ¿Qué hijos varones les estamos dando? Por favor, por lo que más quiera, y conste que se lo he dicho amorosamente porque Soraya me pidió que sea amoroso y he sido lo más amoroso que puedo. No sea malita. ¿Qué tal lo hice? Bien. Y mi fan. Los rescatamos demasiado rápido. Nosotros rescatamos a nuestros hijos a cada rato porque nosotros pensamos que es mala paternidad dejar que ellos fallen. Se les puede dañar la autoestima. Los buenos padres nunca permiten, según nosotros, que sus hijos tengan una experiencia negativa, cuando realmente esas son las que producen mayor crecimiento. Si criamos hijos frágiles, tendremos adultos frágiles. Por ejemplo, muchas madres hacen los deberes de sus hijos, y no cuando son chiquitos, bueno fuera. Considera el mensaje que le damos a nuestros padres, a nuestros hijos cuando les invitamos a experiencias difíciles. Pobrecita, tú no tienes lo que se necesita, pero yo soy súper mamá, súper papá. Aquí estoy para defenderte, porque tú no puedes sin mí. En lugar de eso debemos motivarlos a hacer cosas que los obligue a esforzarse y los desafíe. Y al ir madurando, empezarle a preguntar, ¿qué piensas que sucedió? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo lo hubieras hecho de una manera diferente? Una madre que algún día oí en una prédica que un hombre decía, un pastor decía, que había conocido una madre, que su hija se había olvidado del deber. ¿Qué hace usted cuando su hijo se olvida del deber? Sale corriendo a dejárselo porque le van a poner mala nota. Entonces esta niña en particular dijo, mamá, por favor, tráeme el deber, que si no me van a hacer dar 4 vueltas a la cancha. Y la madre le contestó, te hace bien el ejercicio. Eso es una buena mamá, no lo otro. Esta generación de jóvenes no ha desarrollado habilidades que nosotros de muchachos desarrollamos, porque nosotros podíamos ir a todos lados. No se les permite a estos muchachos navegar aguas turbulentas. Yo también estoy bravo igual que tú. Se molestó con lo que estamos Se molestó con lo que estoy diciendo, sí. Un estudiante de primer año en Estados Unidos, oí una prédica, ellos manejan los resultados distintos a nosotros. Ellos manejan A, B, C. Entonces sacó una C- en la universidad, que es una mala nota. Entonces ahí mismo cogió el teléfono y llamó a la mamá. Dijo, mamá, este profesor me ha puesto C-. Entonces el profesor se fue acercando viendo que había un escándalo. Entonces cuando se acercó le dijo, tome, mi mamá quiere hablar con usted. Hay un rector de universidad que cuenta que en un momento determinado lo llamaron. Recibió una llamada de una madre diciéndole, señor rector, por favor, está haciendo mucho frío, asegúrese que mi hijo tenga suéter. Déjeme decirle algo. Nosotros tenemos que terminar con esto. Puede sonar duro, pero rescatar y sobreconsentir a nuestros hijos es una forma escondida de abuso. Es paternidad a corto plazo y no logra equipar a nuestros jóvenes para hacerlos adultos que puedan tener una capacidad emocional, espiritual e intelectual. Tenemos que ejercitarlos para lograrlo. Los estudiantes disfrutan que sus padres hagan todo por ellos. ¿Quién no? Y son inteligentes. Si usted lo va a hacer por ellos, ¿por qué lo van a hacer ellos? Los hemos acostumbrado a que siempre habrá adultos para resolverle los problemas, que siempre estamos ahí para pobrecitos. Y entonces ellos empiezan a entender que en cada momento de su vida alguien les tiene que ayudar. Y cuando la vida llega y cuando ellos son adultos, se dan con la piedra en los dientes. Paternidad exitosa es liderar y desarrollar a tu hijo para que pueda funcionar como adulto equilibrado y alcanzar su potencial.
Eso significa que no solamente debemos protegerlos, también debemos prepararlos. Nuestra meta es amarlos de tal manera que cuando ellos lleguen adultos puedan reproducir ese amor. Nuestro objetivo es que lleguemos a tener agradables relaciones con nuestros hijos cuando sean adultos. Chicos que se sientan responsables ante Dios y lo busquen en sus vidas. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que preparar el corazón de nuestros hijos para que llegue a tomar buenas decisiones en el futuro. Otro error es que alabamos muy fácilmente y recompensamos sin méritos suficientes. Aquí veíamos en la actuación el ejemplo, ¿no?, de la mamá con la chica. La autoestima, déjeme decirle... ¿Con qué? Hartos likes tenía la chica. Hartos likes tenía la chica, sí. Sin méritos suficientes alabamos, es verdad. La autoestima solo se consigue cuando logramos algo. Erróneamente se pensaba que entre más se alababa, la persona tenía más autoestima. Entonces a veces bombardeamos con halagos a nuestros hijos, alabanzas a nuestros hijos. Y ellos se dan cuenta, no son bobos. ¿Ya? Ellos se dan cuenta que no necesariamente es lo correcto, lo que es verdad lo que estamos diciéndoles. Entonces, si queremos tener una buena autoestima, más bien ayudémoslos a que ellos se desempeñen bien, alabándolos obviamente en lo que se pueda alabar, pero sin excesos. Pero la verdadera autoestima la van a lograr cuando ellos logren algo. Ahí su autoestima va a subir, en cualquier área de su vida. ¿Qué pasa cuando nuestro hijo solo lo pasamos alabándolo para subirle la autoestima y lo trato como un niño especial? El alabar parecería bueno en la superficie, pero esto no es cierto. Nuestros hijos tienen expectativas de recibir siempre esos halagos. Nos hemos acostumbrado a darles un trato como que si fueran especiales, y entonces cuando no lo reciben se frustran. Esperan que la gente lo trate de la misma manera cuando salen de casa. Y esa no es la realidad. Esa no es la vida. La gente no le va a rendir pleitesía a los que están quizás acostumbrados dentro de casa, a sentirse el centro de atención. Más bien, al contrario, al estar tan hambrientos de ser el centro de atención, comienzan a no tener buenas relaciones con sus amigos porque esperan que ellos hagan lo que ellos quieren. Y al no hacerlo, se pelean, los hacen a un lado. La gente que no está de acuerdo con ellos los hacen a un lado. Les cuesta más relacionarse con otras personas. En resumen, no pueden relacionarse, es difícil. Terminaremos lamentando esa forma de paternidad al mandar el mensaje de que ellos son especiales, porque se convierten en ciegos al hecho de que otros niños también son especiales. Una mujer que iba a la universidad se retiró en el primer año de universidad cuando se dio cuenta que sus compañeros eran más inteligentes que ella. Estos son síntomas normalmente que pasa cuando las personas están llenas de todos estos halagos dentro de casa y se enfrentan a la realidad. Encuentran difícil celebrar cualquier atención dirigida a otro, cualquier halago dirigido a otro le cuesta formar parte de eso. No pueden con sus emociones cuando otra persona les gana. Por eso vemos los chicos jugando tenis, tirando las raquetas, muy bravos, frustrados porque no les está saliendo como ellos quieren las cosas. No saben manejar la emoción dentro de una cancha, dentro de un juego. Les cuesta porque piensan que solamente tienen que ganar. Ellos están acostumbrados a oír que son el non plus ultra de todo, y cuando van a la realidad se frustran, cuando ven que no lo son. Entonces comienzan a hacer ese tipo de comportamientos. No les cuesta tener amistades, que las hacen a un lado. No pueden mantener trabajos porque si viene el jefe o el inspector, el supervisor les dice algo, se molestan y les ponen límites o no están de acuerdo con eso, los hacen a un lado y dejan botado el trabajo. Pero veamos las maneras saludables al tratar de su hijo como especial. Y antes que nada, déjenme decirles que yo sí creo que su hijo es especial. Yo sí creo que su hijo es especial. Pero también creo que afuera hay muchos hijos especiales aparte del suyo. Y ese es el problema. Lo ideal es afirmar a nuestros hijos. Yo amo afirmar a mis hijos, que ya son más grandes, ya son adultos, adolescentes, pero dentro del contexto en que yo
tengo que afirmarlos en el contexto que voy a lanzarlos a la meta final. En ese contexto está bien, sin caer en demasía. Especial no significa mejor, no significa superior, y eso es importante que se entienda. Pero veamos algunas cosas que podríamos hacer para poder mejorar en cuanto al trato de una manera saludable a nuestros hijos. Primero, reconozcamos sus dones y afirmémoslos a la luz de otros. Veamos cuáles son y animémoslos a descubrir en ellos cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, pero esto debe de ser dentro del contexto de relacionarse con otros para hacer complemento. Enseñémosles a que aprendan a que esa habilidad puede ser complementaria con otra persona y podemos formar un equipo. Del mismo hecho, cuando estamos en la iglesia, nosotros formamos un equipo. Somos la iglesia, ¿no verdad? El cuerpo, uno es un brazo, el otro es el dedo, etcétera, etcétera, lo que dice la palabra, pero todos formamos un equipo y esa es la vida es un equipo. Celebre los logros de otros mientras ama a su hijo. Enseñarles que no es malo reconocer y celebrar cuando alguien ha hecho algo bueno. Estar dándonos cuenta, no de las cosas malas, sino de las cosas positivas. Animar a otros. Asimismo, eso nos hace ser más vulnerables y entender de que nadie es perfecto. Unos tienen más talentos en ciertas áreas y ellos pueden ser también complementarios con ellos. Entonces, animémosles en ese aspecto. Hable del valor de la competencia como una manera de mejorar. La competencia es buena, saca lo mejor de uno muchas veces. Cuando usted ve en los equipos, las personas se esfuerzan, trabajan para lograr algo mejor, los deportes. Yo fui toda mi vida basquetbolista, me encantó jugar en equipo. Es más, prefiero los deportes de equipo. A mí me enseñó mucho el jugar en equipo. Yo ahora juego beach tenis en pareja, pero el hecho de jugar en equipo me enseñó en que tenemos que lograr una meta en común, ¿ya? Y eso hace que seas solidario con el otro, o sea, y cuando logras algo, te sientes tan identificado con la otra persona. Entonces, es mucho mejor cuando se compite, pero dentro de deportes de equipo. Aprende uno mucho más. A veces nos toca alentar a nuestros hijos a tomar la ruta más dura, no de buscar que nuestros hijos sean privilegiados por un profesor o entrenador. Al contrario, tiene que aprender que lo duro, cuando se logra, hay mayor satisfacción. Que la vida no es fácil, que la vida que también incluso que la vida no va a ser justa. Enseñemos a nuestros hijos que no es justa la vida, que van a haber frustraciones y que lamentablemente esa es la vida. Y que debemos aprender incluso a lidiar con el rechazo. Todas son herramientas que nos sirven para ir equipando a nuestros hijos en el futuro. Conversemos de cada experiencia como una preparación para el futuro. Incluso discutir del hecho que no siempre van a ser los mejores y deben prepararse que van a ir a un mundo que no gira alrededor de ellos para que no se hagan expectativas irreales. Enséñeles que diferente es bello, pero que no es mejor. Les dejamos ver a nuestros hijos que cada uno es único, que es diferente, que puede ser diferente a su hermano, pero eso no le da derechos especiales. Los empoderamos para que puedan sentir los altos y los bajos de la vida. Muy bien, y el último error del que vamos a hablar es que recompensamos demasiado frecuentemente. Como usted vio, la niña, 5º lugar en 6º de ortografía, ¿no? Todos recompensamos, ¿no? Ya no llevamos goles porque todos ganan. Entonces, ¿cuántos van? No tengo idea, porque todos los goles valen lo mismo. El movimiento de la autoestima empezó en los años 1980 y se pensó que de alguna manera eso le hacía bien a nuestros hijos. Entonces se oye muy a menudo a nosotros decir: eres impresionante, eres tan inteligente, tienes tantas habilidades, eres súper. Y los niños no son entrenados a trabajar duro, sino a creer que son inteligentes. Su hijo tiene que ser enseñado a trabajar duro, no importa lo inteligente que sea, porque en ese momento es cuando se va a dar cuenta de que si falla no es el fin del mundo. Si usted le dice que es el mejor, el más inteligente y falla, eso le va a dañar su autoestima. Los niños encuentran además, como bien dijo Soraya, eventualmente que la mamá es la única que piensa que son espectaculares. Todo el resto del mundo no les deja ver que es así.
estudios que se han hecho, se deja ver con claridad que cuando los niños aprenden a trabajar fuerte es cuando ellos desarrollan todo su potencial para no rendirse y para no sentir frustración. Pero nosotros les enseñamos que nosotros los vamos a sacar del problema. Somos los supermanes de nuestros hijos. Es igual que la vacunación. Cuando usted lo vacunan, usted le están poniendo un virus para que su cuerpo se haga resistente. Igual tenemos que hacer nosotros. Tenemos que vacunar a nuestros hijos, haciéndolos resistentes a la crítica y a lo que van a vivir cuando sean adultos. Nosotros tenemos que dejarles ver que ellos pueden valerse por sí mismos. Aunque sea mejor arreglar el cuarto ahorita, en unos años, si ellos no lo aprendieron, va a ser terrible para ellos. Y su responsabilidad y la mía es enseñarles a ser adultos responsables. Déjeme darle 2 cambios que yo creo que debe hacer. Y por si acaso el PowerPoint está en el internet, mañana estará en el internet, no necesita tomar fotos, no necesita, veo gente escribiendo, está en el internet si lo desea, todo esto usted puede usarlo. Los 2 cambios que creo que debemos hacer. El primero, usted no tiene que pensar en control, tiene que pensar en conexión. ¿Cuántos hemos hecho celebra aquí? Levánteme la mano. Muy bien. Nosotros sabemos una cosa que es clara. El control no sirve para nada, porque nadie controla a nadie. Si usted cree que está en control, realmente usted no está en control, ¿no? Entonces, nosotros debemos decirle a nuestros hijos que nos importan, no que los estamos controlando. Y nosotros estamos viviendo en un mundo donde lo único que le decimos es, tú tranquilo, yo hago todo. Y el segundo consejo que le quiero dar es, deje de pensar en reglas, piense en ecuaciones. ¿Qué significa eso? Si tú haces esto, esta es la consecuencia. Si tú haces esto, esta es la consecuencia. Lo hiciste, qué pena, o no, qué horror, pero tengo que sacarte el celular, porque esa es la consecuencia de tu actuación. No solamente ponga reglas, hágalo con ecuaciones, ellos lo aprenden mucho mejor y lo entienden. No discipline a menos que el chico esté desafiando la autoridad, no por travesuras inocentes, son niños, ¿verdad? Y si quiere enseñarle, enséñele con frases cortas, porque es la mejor forma de hacerlo. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Nuestro objetivo final es que nuestro hijo no tiene que saber que lo amo a cada minuto. Él se va a reponer de la decepción de un enojo mío. Jamás se repondrá de los efectos de ser mimado. Así que a nuestros hijos tenemos que dejarlos caer, dejarlos pelear por lo que valoran. Si tratamos a nuestros hijos como frágiles, crecerán como frágiles adultos. Debemos prepararlos para un mundo que los espera, un mundo que los necesita y que lo que necesita es adultos resistentes y comprometidos con Dios. Por tanto, déjeme dejarlo con cómo usted debe enseñarle la fe a su hijo. Y por favor, no le enseñe a su hijo que lo que él tiene que hacer es obedecer a Dios. Y usted está diciendo que se volvió loco el pastor. No. No es obedecer lo que nos hace la diferencia. Es la intimidad con Dios la que nos lleva a obedecer. Si usted no tiene intimidad con Dios, los 10 mandamientos no los va a poder cumplir nunca. Pero si usted busca la intimidad con Dios, usted podrá obedecer. Enseñémoslos a nuestros hijos con frases cortas, porque no aprenden con frases largas. Lo que es tener una intimidad con Dios. Un hijo le preguntó, papá, ¿qué tan grande es Dios? Y él miró al cielo y pasaba un avión y le dijo, ¿qué tan grande crees que es ese avión? Uy, le dijo, papá, es muy, muy chico. Entonces lo llevó al aeropuerto. Y le dijo, bueno, y ahora que ves el avión de cerca, ¿qué tal te parece? Le dijo, uy, los aviones son muy, muy grandes. Y entonces le dijo, mijo, es igual con Dios. Cuanto más cerca estés de Él, mayor será para tu vida. Enseñémoslo a nuestros hijos que es la cercanía con Dios la que hace la diferencia. No el estar tratando de obedecer a algo que finalmente no podremos. Si ellos aprenden a estar cerca de Dios, obedecerán por lógica consecuencia y amarán a Dios por encima de todo, que es finalmente el adulto que usted y yo debemos crear. ¿Fair enough? Perfecto. Vamos a orar. Por favor, póngase de pie. Oremos, Padre.
tenemos que aprender de ti. Tú sí eres un Padre que nos deja caer. Eres un Padre que quiere que seamos adultos responsables. Eres un Padre que nos ama tanto que decide guiarnos pero no obligarnos. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre, a vivir esa paternidad por encima de nuestros errores, por encima de nuestra falta de sabiduría. Como dice Santiago, danos sabiduría, Señor. Y permítenos criar estas flechas lindas, flechas que lanzaremos a un futuro que no veremos, pero que estará mejor gracias a lo que nosotros como padres decidimos hacer hoy. Padre, que esa responsabilidad la tomemos en serio y que vivamos para ayudar a la nueva generación a ganar, puesto que es la única forma de que esa generación te sirva y viva para ti. No hay nada más lindo, Señor, que ver cómo generaciones que nos continúan están listas a luchar por vivir por ti y para ti. Que ese sea nuestro objetivo, Padre. Que esa sea la razón por la que compartimos esto. Te agradezco mucho por la vida de mi esposa, que siempre está dispuesta a hacer estas locuras conmigo. Y te agradezco, Señor, por la posibilidad de servirte. Nos entregamos completamente tus manos para que tú gobiernes nuestra vida, nuestra paternidad, y que seamos tan buenos hijos tuyos como padres de los nuestros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo